Así es, y en el día de hoy tenemos un verdadero plato fuerte. Nos honra tenerla en el set de Irmi Salud y con ella estaremos conversando con relación a un tema de suma importancia, sobre todo para la población infantil. Nos acompaña la doctora Natalia Peralta, quien es pediatra hematóloga. Buenas noches, doctora, bienvenida. Buenas noches, Stephanie. Buenas noches. Para nosotros es un verdadero placer, siempre presta a colaborar con nosotros. Y en el día de hoy estaremos hablando, señoras y señores, sobre tipo de malignidades infantiles o, como le conocemos, tipo de cáncer infantil. Un tema bastante delicado, doctora, donde nosotros entendemos que hace falta todavía crear mucha conciencia. ¿Por dónde pudiéramos iniciar definiendo este tipo de tema? Bueno, definiendo lo que es el cáncer, ¿verdad? Para empezar por ahí, orientarnos, el cáncer no es más que una proliferación exagerada, desenfrenada, sin orden, de algún tipo de célula en el organismo, ya sea en el tejido líquido o en la sangre, o en tejidos sólidos, como en los huesos, como en cualquier órgano, riñón, hígado, cerebro. Entonces, esa proliferación desenfrenada de células se manifiesta en tumores o a nivel de la sangre. Esas células desenfrenadas atípicas desplazan las células buenas. Entonces vienen todas las manifestaciones de la enfermedad. ¿Cuáles son los principales tipos de cáncer más frecuentes en la población infantil? Bueno, en pediatría los cánceres más frecuentes, ocupando el lugar 25 o 25, como he dicho, el porcentaje 25, están las leucemias principalmente linfoides agudas. Luego siguen los tumores del sistema nervioso central, en segundo lugar. Luego en tercer lugar están los linfomas, que son los tumores de los ganglios y tejido linfático. Y en cuarto lugar entra un grupo grande, pequeño, diferentes tipos de tumores que ya no son tan comunes, como los de huesos, como los de tejido embrionario, tejido germinales, que no son tan comunes ya. Pero en el caso de las leucemias es el más común. Tenemos las linfoblásticas agudas, que ocupan un 90% de todas las leucemias en niños, y las mieloides agudas, que ocupan un 10% aproximadamente. De estas, gracias a Dios, que la linfoblástica aguda tiende a tener una mejor respuesta, mejor pronóstico, y es la más frecuente en niños. ¿Cómo se maneja el tratamiento en los niños de este tipo de cáncer o estos tipos de cáncer? Bueno, como cáncer en sí, el tratamiento es quimioterápico, es basado en destruir ese crecimiento acelerado celular o de células atípicas inmaduras en diferentes estadios para poder entonces... ¿Y cómo reaccionan los niños, doctora? Porque en los adultos es traumático y genera muchos síntomas la quimioterapia. Por su experiencia, ¿cómo lo toleran? Bueno, en sentido global, el niño, bueno, si hablamos de un niño menos de 7, 8 años, que no está muy consciente del entorno, del problema en sí que tiene, tal vez lo maneja un poco mejor, o sea, lo asimila mejor, tal vez no le da tantamente como un adulto, como un adolescente, porque no está muy consciente de la magnitud de la enfermedad que tiene. Lo que lo agrava un poquito es el entorno, o sea, los familiares, cómo lo reciben los padres, los tíos, los abuelos, que a veces son los que se impactan más, sufren más la enfermedad. A nivel psicológico, ¿no? A nivel emocional. A nivel psicológico, por eso una parte del tratamiento es multidisciplinario y tiene que ver mucho psicología con la familia y el niño. Pero a nivel físico, ¿está un niño preparado para enfrentar este tipo de enfermedad? ¿Su organismo? Responden, bueno, en sentido general responden bien, pero depende del estadio del cáncer. A veces llegan a una etapa muy avanzada, donde el paciente está muy debilitado, está muy complicado, y a veces meterle la quimioterapia complica un poco más. Entonces, a veces hay que lidiar con los efectos de la quimioterapia, efectos secundarios importantes, más los efectos importantes del tumor o del cáncer. Entonces, hay que lidiar mucho, o sea, tener mucha paciencia, y cada caso muy individualizado. Hablemos de síntomas, doctora. Usted hablaba de la leucemia como uno de los principales tipos de cáncer infantil. ¿Cómo puede una madre o un padre detectar que su hijo puede estar frente a este tipo de enfermedad? Bueno, los síntomas son muy variados, muy floridos. Hay pacientes que no presentan apenas 1 o 2 síntomas, muy sutiles, pero hay otros que sí vienen con toda la manifestación florida. ¿Cuáles pueden ser esos? Por ejemplo, síntomas muy comunes es paciente que viene como la leucemia es un cáncer de la sangre, o mejor dicho, de la médula ósea, donde se fabrica la sangre.
Vienen con síntomas desencadenantes de trastornos a nivel de la plaqueta, glóbulos blancos, glóbulos rojos. Entonces, un paciente que viene con una fiebre, por ejemplo, prolongada, una fiebre que no le encontramos una causa, tiene unas semanas, un mes con una fiebre que no encontramos, le hacemos análisis no infeccioso, no tiene más nada que no podría sugerir que puede ser algo maligno. Puede ser un paciente que venga con dolores óseos, articulares. ¿Por qué? Porque la médula ósea, recuerden que tiene una parte importante que se produce a nivel de los huesos, la parte esponjosa de los huesos planos, y el dolor se puede manifestar a nivel de los huesitos y ser a veces un único síntoma. En algunos pacientes, dolor óseo. Muchas veces vamos a ver niños con cansancio, fatiga, palidez. ¿Por qué? Porque venga con una anemia importante como único síntoma, con moretones en todo el cuerpo, sangrados a nivel de la encía, de la nariz, de la vía digestiva, como un problema a nivel plaquetario, porque venga con la plaqueta muy baja. Entonces los síntomas tienen que ver mucho con las alteraciones hematológicas de la serie plaquetaria, glóbulos blancos, glóbulos rojos. Entiendo. También podemos ver crecimiento de los ganglios de manera importante. De repente el niño, hace 3 días tiene el ganglio así, luego sí, con una que no entendemos la causa, podría ser. Entonces entiendo que tiene muchos síntomas. El papel del médico, del pediatra también es vital. Por ejemplo, en el tema del tiempo, porque sabemos que uno de los enemigos más fuertes de este tipo de enfermedades es el tiempo. No le podemos dar, ¿verdad?, largas al asunto, pero depende del especialista que puede identificar rápida y oportunamente también el tipo de síntomas. Sí, yo les exhorto a todos los pediatras, médicos familiares, médicos generales, todo personal de salud que tiene contacto con niños, nunca descarten la posibilidad de una malignidad. Existe el cáncer en pediatría, lamentablemente. Es mucho menos común en adultos, gracias a Dios, pero sí existe. Entonces, como existe, hay que pensar en él. No es que cualquier fiebre que venga vamos a pensar, porque obvio, claro, hay muchísimas causas de por qué darle fiebre a un niño, pero individualizar cada caso, sentarnos, hacer una buena historia, hacer un buen examen físico que nos pueda orientar y descartar de inmediato, o se nos pasa por la cabeza la idea de malignidad, referirlo, tengamos que referirlo o hacerle los análisis pertinentes, porque lo importante es no perder tiempo. Mientras más tiempo perdemos, es un paciente que probablemente nos va a llegar con más complicaciones, con más invasión, lo que le llaman metástasis, y empeora mucho el pronóstico. Nos gustaría conocer, doctora, también a nivel nacional de nuestro país, ¿cómo andan las estadísticas? Sabemos que usted tiene una experiencia amplia a nivel nacional del manejo de este tema. ¿Cómo pudiéramos nosotros identificar esta situación? Bueno, a nivel nacional tenemos varias instituciones que son los que captan y manejan esos pacientes oncológicos, pediátricos, principalmente pediátricos, como está el Hospital Robert Rick Cabral, es la principal institución y es pública que maneja esos pacientes, la más grande. Siempre está presta a las estadísticas porque manejan muy buena estadística y tienen que rendir cuenta a otras instituciones y fundaciones internacionales. Entonces también está el oncológico Heriberto Peter, está el INCART, está la Plaza de la Salud, y ahora últimamente entró también el Hugo Mendoza, que maneja oncología. Manejan mucho menos cantidad que los Robert Rick Cabral. En el caso de Robert Rick Cabral, que es de la escuela donde me formé, tenemos actualmente hay una cantidad de pacientes importante en seguimiento, sobrevida en seguimiento. Recuerden que por 5 años se da seguimiento para descartar que no hay una recaída. Luego que pasan los 5 años, después de finalizar el tratamiento, pues entonces un paciente que ya es una sobrevida completa o global. Entonces, allá el pronóstico de vida, a pesar de muchas limitaciones, es de un 69 a un 75% de sobrevida en las leucemias, que es el principal cáncer pediátrico. O sea que tú lo comparas con otros países más desarrollados y no estamos tan mal a pesar de las limitaciones. Por ejemplo, en Estados Unidos la sobrevida en las leucemias es de un 88 a un 92%. O sea, con todo y que tienen trasplante de médula ósea, que es una opción terapéutica que no tenemos aquí, y cuando tú comparas no estamos tan mal. Claro, queremos alcanzar mucho más, claro, pero no creo que estamos tan mal. Sobre los factores, ¿qué es lo que incide para que un niño pueda padecer de cáncer, doctora? Bueno, lamentablemente no tenemos todas las evidencias
para poder decir que el cáncer se puede prevenir, con esto y con aquello. Sí hay muchas teorías de sustancias y de causas que se pueden asociar por estudios que han hecho multicéntricos, pero no han llegado a una causa evidente de que el cáncer se produce por esto. Pero podemos hablar de la predisposición hay una combinación genética. Exacto, hay una combinación de factores que son los factores endógenos o daños genéticos, alteraciones genéticas que el paciente trae en sí, ya sea congénitos o que lo adquiere a medida de los años. Y están los factores exógenos, o sea, ambientales que el paciente adquiere. Si se combinan esos dos factores, los genéticos como un predisponente y los ambientales, pues se dice que sí se puede dar el cáncer. Esos ambientales, para definirlo un poquito más claro. Sí, bueno, los ambientales es importante tener en cuenta que lo primero que tenemos y el más estudiado son las radiaciones ionizantes. Más comúnmente las radiaciones utilizadas en estudios, por ejemplo, diagnósticos, terapéuticos, como los rayos X. También están, como por ejemplo, las radiaciones de la bomba de Hiroshima y Nagasaki, que como consecuencia de una gran explosión de pacientes pediátricos con cáncer, tipo leucemias mieloides y linfoides, a consecuencias de esas radiaciones, porque producen muchos cambios a nivel de los cromosomas, muchas mutaciones. También tenemos causas asociadas, virus, por ejemplo, virus que se ponen en contacto con el feto durante el embarazo y luego que el niño nace, o sea, en contacto tanto prenatales como postnatales. Tenemos el Epstein-Barr, muy estudiado, citomegalovirus, el herpes, otros virus que al igual que el adulto también pueden terminar por ejemplo, en el tipo de hepatitis B y C, en cáncer hepático, hepatocelular, en el niño también puede ser igual, en el de papiloma humano cepa 16, cepa 18, en cáncer de cervix, también la cepa 6 y 11 en sea laríngeo y sea de pene, igual que en un adulto. O sea que el VIH también se relaciona con linfomas y con leucemias. O sea que esas posiciones, sí. También agentes tóxicos, por ejemplo, medicamentos, con el cual la madre se expuso en el embarazo, o luego que el niño nace, fenitoínas, antibióticos, medicamentos hormonales que pueden desencadenar, claro, si el paciente tiene factor predisponente ya genético, pueden desarrollar en un futuro en el niño cáncer tipos sólidos como a nivel de riñón, nefroblastoma, neuroblastoma, retinoblastoma a nivel de retina, leucemias mieloides, que son asociados, no como una causa totalmente determinante, pero que se asocian. Entiendo. Bueno, doctora, yo creo que han sido unas explicaciones bastante claras y edificantes, como siempre digo. A pesar de que usted ha dicho de que no hay medidas preventivas así como muy exactas, sí yo quiero que usted le emita un consejo o unas orientaciones bien particulares a los padres, a los tutores. ¿Qué podemos hacer nosotros los padres para poder, aunque no esté 100% en nuestras manos, pero medidas que quizás sí podamos adoptar para ayudar a mantenerse bien saludables y lejos de enfermedades de esta índole a nuestros niños y niñas? Bueno, lo primero que yo recomiendo, que yo exhorto, es tratar de llevar una vida lo más sana posible. Y esa vida, o sea, desde antes del niño nacer, planificarse, o sea, organizarse. Quiero tener un hijo, pues déjame empezar a beber mi ácido fólico, a comer sano, a alimentarme sano, porque no llegamos a abundar mucho sobre el tema, pero también hay factores preconcepcionales desde antes del niño nacer, o sea, de los cuales los padres son los que tienen contacto, que pueden repercutir en la vida del niño y terminar en un cáncer. Por ejemplo, el cigarrillo, el alcohol, virus, medicamentos, otros tóxicos, en los cuales se pueden relacionar en una malignidad en el niño, pero como causa preconcepcional, o sea que desde antes del niño nacer hay que cuidarnos. Muy importante. Sí, es alimentarse bien, es tratar de llevar una vida lo más sana posible, igualmente durante el embarazo, o sea, hacer ejercicios, comer sano, lo menos artificiales posible, hacer la vida un poquito más natural, más sana posible, porque todo eso va a repercutir en la vida del niño. Por ejemplo, en el caso de las infecciones, una embarazada o un niño recién nacido no tiene que ir a lugares tan expuestos, no, porque tú lo que estás provocando tal vez contagiarse de cualquier virus que no necesariamente tenía que pasar. Entonces, eso puede predisponer algo en ese niño, en el embarazo, en el feto o luego de nacer.
Igualmente los medicamentos, en el caso de las embarazadas, lo digo porque hay muchos artículos que hablan de tumores en niños y neonatales relacionados a medicamentos en el embarazo. Entonces, las mismas embarazadas, por ejemplo, yo sé que hay síntomas que no se pueden soportar, o mejor dicho, que pueden ser un tanto peligrosos para el niño, para la salud del niño y de la madre. Pero, por ejemplo, tratar de ser un poquito más fuerte en el aspecto de no tener que medicarnos por todo. Tengo un chin de náusea, déjame darle un antiemético. Me duele un poquito la cabeza, déjame darle No, vamos a hacer un poquito más llevadero, relajarnos un poquito más el embarazo para tener menos injuria y menos toxicidad con respecto al medicamento y al ambiente, a nuestro feto, porque todo puede repercutir en ellos. Así es que a tomar conciencia, amigos y amigas, a poner en práctica estos sanos y sabios consejos de la doctora Natalia Peralta, quien es especialista en pediatría y hematología. Esta ha sido la consulta del día de hoy, así es que esperamos que hayan podido absorber todos y cada uno de los consejos emitidos por nuestra doctora. Doctora, gracias. Eso es de ustedes.